Hoy quiero hablar, o he titulado la homilía, o el mensaje, o el sermón, como lo queramos llamar, una fe que se defiende y transforma en un mundo hostil. Una fe que se defiende y transforma en un mundo hostil. Y obviamente voy a hablar sobre una fe que se defiende, porque todo el capítulo 22, del verso 30 hasta el 26, verso 32, vemos que Pablo se está defendiendo frente a algunas acusaciones. Y la defensa que Pablo hace es precisamente una defensa de su fe, de sus convicciones, de sus creencias. Y quiero partir desde esa realidad para manifestar que nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestro diario vivir como cristianos que somos, enfrentamos momentos en los cuales nuestra fe es puesta a prueba, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, ya sea incluso dentro de nuestra propia familia. Hay quienes cuestionan nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra fe. Y es allí donde nosotros nos vemos llamados y tenemos el desafío de defender lo que creemos. Pero Pablo hoy nos muestra, y es parte de lo que quiero que veamos, que defender nuestra fe se debe hacer con integridad y con convicción. Con integridad y con convicción. Y la vida de Pablo en estos capítulos que hoy nos corresponde estudiar o profundizar, nos muestra que él es un testimonio vivo, un testimonio vibrante de fe y perseverancia en medio de la oposición. Pablo, en las defensas que presenta entre diferentes líderes judíos y romanos, nos ofrece una guía valiosa para nosotros enfrentar este tipo de momentos en nuestra vida en que debemos defender nuestra fe, nuestras convicciones y nuestras creencias. Y Pablo también nos invita a que eso debe hacerse con valentía y con sabiduría. Ahora, ya les expliqué que tenemos que abarcar una serie de capítulos, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 26, donde Pablo en particular presenta su defensa ante nada más y nada menos que el rey Agripa. Pero también consideraremos durante el transcurso de la homilía de hoy cómo él también presenta sus declaraciones o su defensa ante el Sanedrín, Félix y Festo, que también él tuvo que presentar defensa de su fe ante estas personas. Ahora bien, no voy a entrar en detalle de capítulo por capítulo porque, hermanos, nos tomaría mucho tiempo y no quiero aburrirlos. Pero sí quiero que veamos un poco la centralidad o en términos generales de qué trata cada capítulo hasta llegar al capítulo 26, que es en el cual nos vamos a enfocar en esta mañana. Entonces, a quienes ya hicieron la lectura voy a hacer un pequeño recordatorio y a quienes no la han hecho les pido por favor presten mucha atención. Cuando llegamos al capítulo 22, este relato comienza con Pablo siendo llevado ante el Sanedrín por orden de un comandante que se llama ¿cómo? Vamos a ver, un pequeño examen ahí, ¿cómo van con la lectura? Claudio Silas, ¿cierto? Se menciona varias veces. Y este comandante romano lo lleva ante el Sanedrín para esclarecer las acusaciones que estaban en contra de Pablo. Y Pablo ante el Sanedrín pone de manifiesto que el conflicto real por el cual lo están acusando radica en su fe en la resurrección y en Jesús como el Mesías. Esto es importante porque es muy repetitivo en cada una de las defensas de Pablo. La noche siguiente, después de presentarse ante el Sanedrín, el Señor se le aparece a Pablo y le asegura que él va a testificar ¿dónde? En Roma. Le dice, Pablo, no temas porque es necesario que me seas testigo. ¿Dónde? En Roma. Esto es clave también dentro de toda esta narrativa. Y con este llamado o con esta perspectiva del llamado de Pablo, Dios lo que hace es reforzar precisamente esa misión de Pablo
y por otro lado subraya la soberanía divina que dirige los acontecimientos. En otras palabras, Dios le está diciendo a Pablo, mira, por lo que estás pasando, encarcelamiento y defensa de tu fe, esto hace parte de mi propósito, porque finalmente lo mismo tú debes hacer en Roma. Cuando llegamos al capítulo 23, después de su defensa, un grupo de judíos planea matar ¿a quién? A Pablo. Hacen todo un complot y ese complot es descubierto ¿por quién? Por el sobrino de Pablo, que va y le cuenta a Pablo, Pablo lo envía al comandante Silas, y Silas entonces lo que hace es, al ver en peligro la vida de Pablo, ¿qué hace Silas? El comandante lo manda con severo escolta militar, ¿cierto? No fueron cualquier dos militares, estamos hablando, no recuerdo muy bien, creo que fueron 60 hombres a caballo, 200 lanceros y 200, casi 500 personas o 500 soldados. ¿Y lo envía a dónde? ¿A dónde lo envía? Al gobernador. ¿Cómo se llama ese gobernador? Félix. ¿Y dónde estaba ese gobernador? En Cesarea. Entonces lo escolta, lo envía con una gran escolta militar ante el comandante Félix para que esté allí bajo su jurisdicción y allí sea llevado a juicio. Y podemos notar entre líneas que todo eso hace parte de la protección providencial de Dios que interviene a través de las autoridades romanas para llevar a Pablo a un lugar seguro, porque él tiene que ir a Roma a dar testimonio allá. En el capítulo 24 vemos ya que estando Pablo en Cesarea, él comparece ante Félix, el gobernador de Judea, y Pablo es acusado nada más y nada menos que por ¿quién? El gran ¿qué? Sumo sacerdote. Y Pablo es acusado de sedición, de herejía y de profanar el templo. Y ante tal acusaciones, Pablo responde negando las mismas. Y en su defensa, él subraya que el motivo de su arresto es su esperanza en la ¿qué? En la resurrección. Y otra vez vemos que él menciona el tema de ¿qué? De la resurrección. Es un hilo conductor en la defensa de Pablo, presten mucha atención. Lo cual obviamente se conecta consecuentemente con su fe en el Jesús resucitado. Y vemos que el gobernador se siente un poco impresionado por Pablo, pero él pospone en repetidas ocasiones, ¿verdad? Lo que ahí se llama una dilatación de proceso, ¿cierto? Él pospone en repetidas ocasiones el juicio de Pablo con la esperanza de recibir ¿qué? Esto es muy notorio en nuestra realidad hoy, con recibir soborno por parte de Pablo, ¿para qué? Para que lo soltara. Algo no muy ajeno a nuestra realidad hoy. Y en ese son, como decimos coloquialmente, ¿pasan cuántos años? 2 años, ¿verdad? Y esta prolongada detención muestra cómo la política y la avaricia afecta la justicia. Una vez más, una realidad no muy lejana de la nuestra. Pero podemos notar que en esos 2 años también Pablo permanece firme en su fe y en su misión, ¿verdad? ¿Ustedes creen que para Pablo hubiese sido difícil conseguir dinero? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ahí la dejo, más adelante voy a tocar el tema. Pablo permanece firme en su fe y en su misión, esperando que Dios obrara justicia. Cuando llegamos al capítulo 25, vemos que el gobernador Festo es reemplazado por otro gobernador, Félix es reemplazado por otro gobernador que se llama ¿cómo? Ya les dije, que se llama Festo, Porcio Festo.
como sucesor, lo sucede en su puesto como gobernador de esa región. Y después de eso, los líderes judíos renuevan sus intentos de condenar a Pablo y solicitan que él sea trasladado ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para poder asesinarlo en el camino. Festo intentando congraciarse con ellos, como cualquier político cuando llega a un puesto, ¿cierto? Pero sin evadir la ley y la justicia que imperaba en aquel entonces, le pregunta a Pablo que si él quiere ir a Jerusalén a comparecer y ser enjuiciado allá. Pablo, reconociendo el peligro que esto acarreaba para él y reconociendo su derecho como ciudadano romano, él apela ¿a qué? Al César. Él apela a ser juzgado por César. Y no olvidemos que él ya tenía una misión específica de ir y testificar. ¿Dónde? ¿Y dónde estaba el César? En Roma. Ahora, hermanos, partiendo de este contexto, quiero que nos enfoquemos, como lo dije al principio, en la defensa de Pablo que él hace frente al rey Agripa. El rey Agripa, como Festo llegó a su nuevo rol, va con su esposa Berenice a visitar a Festo, y Festo le dice, mira, aquí hay un hombre, y les pone el caso de Pablo, y Agripa dice, no, yo quiero escuchar a ese hombre, especialmente porque Berenice, que era la esposa de Agripa, era judía. Y entonces Pablo comparece ante Agripa y hace defensa de su fe ante este rey. Quiero que nos enfoquemos entonces en esta defensa en particular que Pablo hace ante el rey Agripa y que podamos enfocarnos en unos principios. Ustedes siempre van a hablar, porque a hermano le gusta hablar con principios. Me gusta extraer principios o aterrizar el texto a nuestra realidad. Quiero que nos enfoquemos en varios principios, que Pablo nos muestra respecto a una fe que se defiende y una fe que transforma en un mundo hostil. Ese es el título de la homilía hoy. ¿Cuál es? Una fe que ¿qué? En medio de un mundo hostil. Excelente, hermano John. Hermano John ya lleva ahí unos punticos. Está muy al pendiente. En primer lugar, hermanos, Pablo nos muestra que para lograr una fe que se defiende y una fe que transforma en un mundo hostil, es necesario mantener la calma y el respeto en tiempos de pruebas. Y esto lo vemos en el versículo 1 al 3. Permítame, yo leo rápidamente el versículo 26, porque después de hacer la lectura general no voy a repetir, sino simplemente hacer referencias a los textos bíblicos. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien,
Yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades extranjeras. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes, a eso del mediodía, oh rey. Mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, no de un caballo, aquí no dicen que era un caballo ayer. Y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me perdí. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente ante esta visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería: que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo, ¿qué hizo? Interrumpió. ¡Estás loco, Pablo!, le gritó: el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco. Es excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo el rey Agripa a Pablo. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Y se levantó el rey y también el gobernador, Berenice, y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: se podría poner en libertad a este hombre, sino que si no hubiera apelado al emperador. Pero recordemos que esa era parte del propósito, la providencia divina. Ahora, hermanos, después de haber hecho esta lectura, permítanme entonces entrar en materia, después de 20 minutos. En primer lugar, Pablo nos muestra que para lograr una fe que se defiende
Y una fe que transforma en un mundo hostil es necesario mantener, que ya lo mencioné, la calma y el respeto en tiempos de prueba. Y eso es lo que vemos en el versículo 1 al 3. Pablo inicia su defensa ante el rey Agripa. ¿Lo hace con qué? Con mucho respeto a quien está delante de él. Lo hace con serenidad, reconociendo la autoridad de quienes lo están escuchando. Y nada más y nada menos estaba ¿quién? El gobernador, ¿verdad? Estaba el rey, la esposa del rey y otras personas importantes escuchando a Pablo. Y vemos que él enfrenta esta situación adversa sin perder la calma y sin perder el juicio y el respeto. Y esta es una lección importante para nosotros hoy. Pablo no ve en Agripa solo un juez, sino una persona que necesita escuchar la verdad del Evangelio. Y al empezar de esta manera, Pablo nos enseña que cuando estamos bajo presión, el respeto y la calma abren la puerta para nosotros ser escuchados. Y recuerden que el contexto es cómo nosotros nos defendemos, ¿verdad? Defendemos nuestra fe, nuestras convicciones y nuestras creencias cuando éstas están siendo cuestionadas. Y muchas veces, cuando personas cuestionan nuestra fe, lo que hacemos es que enojarnos, ¿verdad? Y ese enojo nos lleva tal vez a no tomar una actitud correcta y a no usar las palabras apropiadas. Y Pablo nos muestra aquí que en primer lugar, cuando debemos hacer defensa de nuestra fe, de nuestras convicciones, debemos hacerlo ¿con qué? Con respeto y con calma, reconociendo a quienes tenemos por delante y a quienes debemos responder. Y esto nos muestra a nosotros que al igual que Pablo debemos aprender a responder con respeto, incluso cuando nuestras creencias son fuertemente cuestionadas, o incluso cuando somos ofendidos. Porque esta actitud de respeto y calma puede desarmar a quienes nos confrontan y puede crear un ambiente donde podamos ser libremente escuchados y donde se puede llegar a un diálogo posible. Ahora, practicar la calma en situaciones de juicio y crítica refleja quiénes somos, ¿verdad? O debemos reflejar quiénes somos en Cristo, y de una u otra manera debemos responder también confiados en que Dios está al control de la situación. Y como lo mencioné hace un rato, al igual que Pablo, nosotros debemos ver en quienes nos atacan y cuestionan nuestra fe, precisamente a personas que necesitan conocer más de esa fe, personas que necesitan saber y conocer el testimonio de Cristo. Enfrentar la posición sin ver a la persona como un enemigo permite compartir el Evangelio. Pero si nosotros vemos a quienes nos atacan y cuestionan nuestra fe y nuestras convicciones como enemigos, permítanme decirlo, como dicen coloquialmente, hermanos, perdimos el año. Porque en lugar de dar testimonio de nuestra fe, lo que damos es un mal testimonio de nuestra fe. Y lo otro que nos muestra Pablo, precisamente a través de su actitud, es que nosotros debemos mantener la integridad a la hora de hacer defensa de nuestra fe. Y la calma y el respeto es muestra precisamente de dicha integridad. Porque estas actitudes de tener calma y respeto nos ayudan a evidenciar lo que somos, nuestra integridad cristiana, evitando que caigamos en conductas que deshonren nuestro testimonio y precisamente deshonren al Cristo del cual damos testimonio. Ahora, hay un elemento dentro de esta expresión de mantener la integridad, que lo mencioné hace un rato. Félix, por 2 años, dilató el proceso, el juicio de Pablo, buscando un soborno. Y Pablo muy bien pudo haber accedido a ese soborno, pero él prefirió seguir en la cárcel con tal de no participar de dicho soborno. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese sucedido si Pablo hubiese accedido a tal soborno?
¿Qué piensan ustedes? Quiero escuchar por lo menos a uno o dos. Totalmente. Pastor, ¿usted qué piensa, pastor? Totalmente, porque su testimonio, su vida hubiese quedado ¿qué? Por el piso. Y vemos un hombre que está dispuesto a seguir encarcelado, a seguir sufriendo por dar testimonio de su integridad, de la fe que él está predicando y proclamando y defendiendo. Sí, hermano. Totalmente, totalmente. Entonces miren lo importante de mantener la integridad cuando hacemos defensa de nuestra fe y nuestras convicciones. Porque no solo hacemos defensa de nuestra fe y nuestras convicciones con nuestros argumentos. Nuestra mayor defensa es ¿qué? Nuestra propia vida, hermanos. Nuestro testimonio es lo que realmente da fe de lo que somos y lo que proclamamos a través del Evangelio. Y es allí donde debemos tener cuidado cuando nuestra fe es cuestionada, porque debe haber una congruencia entre lo que yo hablo, en cómo me defiendo y cómo vivo. Porque mi mayor defensa de mis convicciones, de mis creencias, de mi fe, es ¿qué? Mi propia vida, lo que muestro, lo que evidencio ante los demás. Y créanme, siempre se va a poner a prueba nuestra fe y nuestra integridad. Y es allí donde debemos tener mucho cuidado porque los demás están ¿qué? Pendientes, hermanos, muy pendientes, especialmente quienes cuestionan nuestras convicciones. En segundo lugar, Pablo nos muestra que para vivir una fe que se defiende y transforma en un mundo hostil, es fundamental compartir nuestra historia de transformación con transparencia. Y esto es lo que vemos desde el versículo 4 hasta el versículo 18. ¿Quién me recuerda qué es lo que Pablo hace en estos versículos, 4 al 18? Cuenta su historia de vida, su testimonio de conversión, su testimonio de transformación. Y él hace todo un relato, ¿verdad?, de quién era él antes, cuál fue el punto que llevó, el punto pivote o el punto que hizo que hubiese un cambio significativo en su vida y qué pasó después de eso. Y Pablo, al relatar su historia ante el rey Agripa, él expone su vida pasada. Y exponer su vida pasada es exponer sus creencias anteriores, sus acciones equivocadas y erradas, y cómo esas acciones han sido transformadas a partir de esa fe que él tiene ahora. Es decir, cómo pasa de una fe errada a unas acciones erradas a una vida redimida. ¿Y qué es lo que permitió que hubiese ese cambio en él? Y él, al hablar de su experiencia como perseguidor de los cristianos y su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Pablo muestra que el evangelio es un evangelio de redención y un evangelio de cambio radical. Y esto tiene que ver mucho con lo que mencioné anteriormente. Pablo está mostrando que su propia vida, su testimonio, quién es él ahora en comparación a quién era antes, cómo esa fe, esas convicciones y esas creencias ha hecho algo transformador en él. ¿Qué más testimonio que ese, hermano? ¿Qué más defensa que eso? Hoy nuestra historia de transformación, al igual que la de Pablo, es una herramienta poderosa en defensa de nuestra fe y nuestras convicciones. Debemos tener la valentía de compartir quienes éramos antes y cómo Dios ha transformado nuestra vida, porque eso es lo que da credibilidad a nuestra fe y a nuestro testimonio. Porque además también nos permite conectarnos con quienes estamos haciendo defensa
de nuestra fe. Pablo tiene valentía en defender su fe y lo hace ante figuras poderosas. Y esa valentía de Pablo nos inspira hoy a nosotros que ser valientes al defender nuestra fe es también abrir nuestro corazón y contar nuestra historia de vida. Compartirla. Nuestro testimonio personal de transformación puede conectar a otros con el poder redentor de Cristo y mostrar cómo el Evangelio transforma la vida y es relevante para nosotros hoy. Y yo recuerdo cuando estaba en el seminario, asistía obviamente asistía a una iglesia. Y en esa iglesia el pastor José Luis Somoyar, lo recuerdo muy bien, él me hizo parte de un proceso de la iglesia que apoyara un proceso de el ministerio de evangelismo y bueno, llevó a unas personas, llevó a sociedades bíblicas y fue interesante lo que sociedades bíblicas instruyó respecto a cómo la iglesia debe enfocar su vida de testimonio. Y una de las tareas que en ese entonces puso la persona encargada es que uno pudiese redactar su testimonio de vida, ¿verdad? Y yo traigo esto a colación para preguntarles, ¿usted en algún momento se ha detenido a redactar su historia de cambio, de transformación, su testimonio de vida? ¿Cómo pasó de un estado A a un estado B? ¿Cómo pasó, era o puede recordar y evidenciar cómo era antes de conocer al Señor y cómo lo es ahora? Eso es importante, hermanos, ¿verdad? Poder tener claridad sobre nuestro testimonio de vida, porque ese testimonio de vida, porque compartir esa historia de transformación es importante, porque puede lograr la transformación también en otros. Y eso nos muestra un tercer elemento en estas aplicaciones prácticas, y es que lo hacemos en reconocimiento de que otras personas pueden ser transformadas también. Por eso compartimos nuestro testimonio de vida y por eso nuestro testimonio de vida puede conectarnos con el otro, porque el otro va a decir, yo soy así como tú lo eras. Qué importante es compartir quiénes éramos y lo que Dios ha hecho en nosotros como testimonio de vida. En tercer lugar, Pablo nos enseña que una fe que se defiende y una fe que transforma en un mundo hostil debe centrarse en enfocar nuestra defensa en un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza era el hilo conductor que Pablo manifestó en cada una de sus defensas. La que resurrección. Ese era el mensaje central. Incluso Pablo se atreve a decir que esa es la razón por la cual realmente lo están persiguiendo, por sus convicciones respecto a la resurrección. Eso lo vemos versículo 19 al versículo 23. Ahora, en el capítulo 23, verso 6, en el capítulo 24, verso 21, y en el capítulo 25, no recuerdo en qué verso, Pablo destaca que precisamente él es juzgado por su esperanza en la resurrección. Y con ello Pablo está reforzando que este es el verdadero conflicto ante las autoridades judías. Pablo declara que su predicación tiene una alineación con las escrituras hebreas y que Cristo fue el primero en resucitar entre los muertos, trayendo luz a todos. Y esta resurrección, según Pablo, es el centro de la enseñanza y la razón por la cual él es perseguido. Ahora, la resurrección de la que Pablo tanto está defendiendo y proclamando, no es solamente un evento histórico, sino que es la promesa de una vida eterna para todos a quienes creen en Jesús. Y al él proclamar esta verdad y al nosotros proclamarla también, podemos señalar que el mensaje es un mensaje de continuación del plan de Dios de redimir y salvar a todos. Pablo con ello, mis queridos,
nos invita a mantener la resurrección como el centro de nuestro mensaje. En nuestra vida, mantener el mensaje de la resurrección es el centro de nuestra defensa de la fe que nos permite ofrecer esperanza y no solo argumentos. Porque la resurrección es la respuesta a la muerte, al sufrimiento y al pecado y representa la victoria final del creyente. La centralidad de la resurrección es un llamado a que nosotros como creyentes mantengamos viva esa esperanza de vida y de testimonio. El cuarto principio que Pablo nos muestra o que nos recuerda que una fe que defiende o se defiende, una fe que se transforma en un mundo hostil, se sostiene cuando permanecemos firmes ante la crítica y el escarnio. Y eso lo vemos desde el versículo 24 al versículo 29. ¿Quién me recuerda qué pasó en estos versículos? Pablo se está defendiendo, ¿cierto? Y mientras Pablo está argumentando y evidenciando su defensa, es interrumpido ¿por quién? Por Festo. ¿Y cómo lo interrumpe Festo? Eres un loco. Tanta letra te está volviendo loco. Pablo se enojó y empezó a gritarle y a maldecirle. ¿Qué hace Pablo? Con mucha serenidad, modestia y firmeza, le responde afirmando una vez más la verdad de su mensaje y su defensa. Cuando nosotros enfrentamos burlas o críticas, debemos recordar que nuestra seguridad no viene de la aceptación de los demás, sino de nuestra fe en Cristo. Y Pablo aprovecha la ocasión para dirigirse al rey Agripa, apelando a que él sí conoce mucho más las Escrituras y sugiriendo, ¿verdad?, que él cree en los profetas. Y en ese momento, la seguridad de su mensaje y verdad es crucial, porque se llega al punto en que Agripa dice que por poco y me convences, por poco y me convierto al cristianismo. Agripa casi es convencido por la defensa de Pablo, lo cual resalta la autoridad y la sinceridad de su mensaje y de su persona, porque aquí es clave la forma en que Pablo responde ante las increpancias que se han manifestado. Y esto trae algunas aplicaciones prácticas para nosotros, hermanos. En primer lugar, nosotros no debemos ceder ante la presión social. Hoy por hoy, una de los asuntos que más afecta el mantener nuestras convicciones, defender nuestras convicciones, es la presión social. Pero nos sentimos tan presionados por una sociedad, por personas, por los compañeros de la universidad, por los compañeros del trabajo, que ya rehusamos hacer defensa de nuestra fe. Y nos dejamos absorber, ¿verdad?, en lugar de defender. La fe cristiana no siempre será aceptada, hermanos. Y la presión social a veces puede ser muy intensa. Y como Pablo, nosotros debemos permanecer firmes sabiendo que nuestra seguridad está en Cristo. Porque es esa seguridad precisamente lo que nos da fortaleza para enfrentar las críticas, para enfrentar incluso las burlas o lo que hoy se llama ¿qué? El bullying, ¿cierto? Sabiendo que nuestra misión es más grande aún que la aceptación humana. Lo otro que Pablo nos enseña es que debemos responder con amor y con paciencia ante la crítica. La reacción de Pablo ante Festo es un ejemplo de cómo podemos responder ante las críticas de forma constructiva, sin enojarnos, sin resentirnos, sin hacer daño con nuestras palabras al otro. Y también nos invita a la reflexión a nuestros críticos.
Enfrentar la crítica con serenidad puede hacer que nuestros adversarios se pregunten sobre nuestra fe. Nuestro ejemplo puede llevarlos a una reflexión mucho más profunda sobre sus propias creencias, sus propias actitudes y sus propias acciones. Quiero terminar, hermanos, para no alargar el sermón de hoy, concluyendo lo siguiente. La defensa de Pablo ante Agripa y otros líderes es un ejemplo para nosotros en nuestro mundo hoy, que hoy estamos siendo más criticados, estamos siendo más cuestionados, nuestra fe está siendo más cuestionada. Y hoy por hoy, nosotros debemos asumir la misma actitud de Pablo al hacer defensa de nuestra fe. ¿Verdad? Porque nuestra fe está siendo cuestionada, nuestra fe está siendo atacada. Al igual que Pablo, podemos mantenernos firmes en nuestra fe, compartiendo nuestro testimonio con claridad, con serenidad, con respeto, manteniendo la resurrección como el centro de nuestro mensaje y confiando en que Dios usará cada palabra y cada acción para su propósito eterno y divino. Que nuestra vida, mis queridos hermanos, que nuestro testimonio refleje la misma seguridad y valentía que Pablo mostró. Que podamos estar confiados siempre en que Dios siempre va a obrar a través de cada situación para su gloria y nuestro bien. Que el Señor nos ayude a ser buenos defensores de nuestra fe y nuestras convicciones.